Me toca hablar de algo complicado. Viene uno de fuera a hablar de vuestra comida. Eso es una herejía tremenda y espero que me lo podáis perdonar. Y voy a tener esa osadía de venir a hablar de vuestra comida, de cómo os alimentáis, de vuestros platos típicos, no porque yo haya venido a hacerlo, sino porque afortunadamente tengo buenos amigos y buenos colaboradores y buenas alumnas que hacen el trabajo de campo y bueno, pues van haciendo estudios a lo largo de toda Andalucía. Tenemos también ya alguna patita puesta en Iberoamérica, en México, haciendo estudios y nosotros lo que ponemos es un poco el conocimiento, la ciencia, las formas de hacer las cosas para que sean rigurosas y para que podamos tener seguridad de lo que estamos diciendo. Y muchas veces lo que estamos diciendo, pues choca un poco con el sentido común, otras veces no, otras veces acertamos con el sentido común, pero algunas veces choca y algunas veces crea cierta suspicacia. Lo primero que vamos a hablar, vamos a enmarcarnos y vamos a situarnos dentro de lo que serían los platos tradicionales. Aquí tenéis una colección de lo que serán en su momento 19 sellos de correo que corresponderán a 17 platos típicos de las autonomías españolas. De momento no están todos, el último que se ha incorporado, que ha sido esta semana pasada, ha sido el de Murcia, y si observáis tenemos ahí el que representa Andalucía, el gazpacho andaluz, más bien sevillano. Bien. La pregunta del millón es, ¿y quién ha elegido ese plato para que nos represente a todos los andaluces? ¿Aquí lo dejáis en que estáis de acuerdo? Bueno, pues lo ha hecho la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, ha utilizado sus criterios y bueno, pues lo ha aplicado. El problema es que hasta ahora, casi siempre que hacíamos este tipo de cosas, pues se pensaba en personas con una cierta autoridad, pequeños grupos de trabajo, pues que conocían el terreno, pero no trabajábamos con algo fundamental, que es vuestra opinión. Y eso es lo que estamos intentando cambiar, el cada vez irnos acercando más a vuestra opinión. ¿Y el por qué hablar de platos tradicionales, que tienen los platos tradicionales para que puedan ser atractivos para nosotros? Bueno, pues van a ir apareciendo por ahí cositas y si vais leyendo, están ligados a tradiciones. Es decir, como antes comentaban en esta mesa, una receta es una receta. En la receta tenemos millones. Pero realmente lo importante de nuestros platos es que la receta está ligada a tradiciones, está ligada a fechas. Mañana vamos a tener la fecha de nuestra pipirrana, está ligada a una temporalidad, está ligada a unas costumbres. Luego también tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, está muy imbricada con el territorio. Nos permite también darle una pequeña soplo de energía a la ruralidad, a los espacios, a la España vaciada. Suelen ser platos sostenibles, suelen ser platos de proximidad, en que están muy bien adaptados los cultivos o la ganadería al territorio y por tanto causan poca erosión en ese territorio, causan poco daño y por tanto suelen ser los que están considerados como más sostenibles. Cada vez tenemos más bases científicas y si vais echando un vistazo veréis que tenemos muchísimos motivos para estar trabajando sobre los platos tradicionales. Nosotros esto lo descubrimos hace un tiempo y empezamos a apostar por ello. Y antes pues se ha utilizado en varias ocasiones en esta mesa la palabra patrimonio. ¿Realmente nuestros platos tradicionales son nuestro patrimonio? Hace 12 años había un congreso bianual sobre patrimonio en Córdoba y yo les pedí hablar sobre el patrimonio gastronómico y me dijeron que sí, aquello existía. Me invitaron a que diera una conferencia y cuando terminaron de ahí dijeron, lo vamos a incluir a partir de ahora en nuestro itinerario. Y cada vez se habla más de patrimonio gastronómico. Pero si vamos a la definición que da la Real Academia de la Lengua de patrimonio, nos dice que es el legado de nuestros padres. ¿Los platos populares realmente el legado de nuestros padres? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Todo suspenso. Todo suspenso. Es el legado de nuestras madres, de nuestras abuelas, que han sido las que han ido manteniendo boca a boca esos platos. No estamos hablando de los platos de la alta sociedad que se recogían en recetarios, no estamos hablando de esos platos que la madre, cuando la mocita ya estaba en edad, pues le decía, vente aquí, pégate y aprende. Y algunos mocitos también nos hemos pegado y hemos ido a aprender con nuestras madres. Y esa ha sido la manera de transmitirlo. Por tanto, es de nuestros padres, pero en el sentido genérico, como estoy con los micros, en el sentido genérico, pero si hablamos en sentido estricto, es el legado de nuestras abuelas. Como yo digo siempre, es como los pendientes de la abuela.
Esos pendientes que todos queremos, todas las mujeres de la línea, y ahora ya que los hombres también nos podemos poner pendientes, también podríamos heredarlo, queremos heredar. Es un valor de nuestra cultura, denota cuál es nuestra cultura, a qué tenemos apego, y es un elemento diferenciador. Y es una de las cosas que voy a traer esta tarde, el que nos diferenciamos, que nuestros platos son muy característicos. Siempre cuento una anécdota que me ocurrió en Cabra, que estaba dando allí una charla para la intergeneracional, para los mayores, y bueno, pues como cosita de ágape trajeron una carne de membrillo. Yo dije, oh, qué bien, carne de membrillo de Puente Genil. Salí vivo de milagro. No, la carne de membrillo buena es la de cabra. La de Puente Genil es para los guiris, es para comercializar, pero la buena es la de cabra. Que le digan un egabrense otra cosa. Por tanto, esa diferenciación. Nosotros hicimos aquí, y os voy a presentar resultados con el flamenquín. ¿Flamenquín de dónde es? La Andújar. Si estuviéramos en Córdoba estaríamos diciendo que es de Córdoba. Y si estuviéramos en Bujalance, de Bujalance. Exactamente, Bujalance. Bueno, pues cuando empezamos a hacer ese estudio, nos aprovechamos de eso, de decirle a los jiennenses, oye, que los cordobeses ya han mandado no sé cuántas encuestas. Las encuestas de Jaén subían, que era una barbaridad. Le decíamos a los cordobeses, oye, que los de Jaén están ahí trabajando, y subieron las encuestas. Al final pudimos hacer una comparación y luego os daré un poquito de datos de todo esto. Muy importante, está unido al territorio. El patrimonio siempre tiene que estar unido al territorio y los platos no tienen sentido si están unidos no están unidos al territorio. Yo he hecho un salmorejo en Ecuador para que coma una china, y tengo por ahí las fotos. Oye, pues muy bien, la china comió un salmorejo con palillos en Ecuador, en Quevedo, pero como tomarse el salmorejo al pie de la mezquita o comerse una pipirrana mañana aquí en Jaén, en el paseo de las bicicletas, pues no tiene comparación. Y por tanto, ese elemento de territorialidad creo que debemos de tenerlo en cuenta. Luego hay un elemento importante y es que es rastreable históricamente. De eso hablarán esta tarde otras personas, yo no soy especialista en historia, pero ese elemento de rastreable es fundamental porque de esa manera podemos comprobar que realmente es de nuestros orígenes y no se nos ha perdido. El máximo exponente de ese reconocimiento patrimonial lo viene realizando la UNESCO desde el año 2009, en que empieza a reconocer entre ese patrimonio inmaterial, por ejemplo, esos elementos de la dieta mediterránea. Hace poquito pues, se lo daban a los pizzaioli italianos, o al arte de la elaboración de la baguette en Francia, en París, que si alguien ha ido a Francia y ha comprado baguette, pues la convivialidad en los sitios donde se compran las baguettes y la convivencia con los panaderos deja mucho que desear. ¿Por qué no podría ser la pipirrana patrimonio inmaterial de la humanidad? Desde la Real Academia de Gastronomía ya se propuso en el año 2016 la tapa como patrimonio inmaterial. Todavía está la UNESCO dándole vuelta a la bombilla a ver qué hace con esa propuesta. Pero sin tener que ir a la UNESCO, que nos pilla muy lejos. Nosotros ya hemos estado hace poco con el salmorejo en Bruselas. Tenemos otras formas más cercanas. Tenemos una guía alimentaria del patrimonio andaluz, en el cual pues ya hemos ido recogiendo algunos de estos platos, y hay una ley, la Ley 10/2015, que habla de patrimonio cultural inmaterial. Si os leéis todo ese chorizaco de palabras que ponen ahí, no hablan de gastronomía ni de platos en ningún sitio, pero dedican un artículo completo, el artículo 2, apartado F, que habla de gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación. Ahí encajamos perfectamente todo lo que queramos hacer sobre patrimonio gastronómico. Y aquí tenéis un ejemplo de un patrimonio gastronómico, el garum. Fuimos famosos en el siglo I y en el siglo II por nuestro garum que se exportaba a Roma y se perdió. Nadie sabe cómo era ese garum. Y se han hecho intentonas. Ahí tenéis una que se ha hecho en Cádiz, la flor de garum, que es una de las mejores aproximaciones, por lo que dicen, a ese garum. Pero muchos otros que la han intentado han terminado en un hospital, en una UCI, ingresados, porque al final estamos trabajando con tripas de pescado fermentadas. Antes de esperar que esto ocurra y que pase mucho tiempo sobre nuestros platos, hay que estar atentos y rescatarlos. Os pongo un ejemplo. Antes os hablaba de Cabra. Bueno, pues en Cabra había unas soletillas, unas biscotelas que hacían las madres agustinas y que pues se transmitía de madre superiora a la inmediatamente superior. Había siempre dos personas que mantenían la receta como un secreto dentro de la congregación, y da la casualidad que en el mismo año murieron las dos monjas. Se perdió la receta. Y ahora pues hay establecimientos en el pueblo, hay algunos hornos que están intentando rescatarla y nos dicen recuperada de las madres agustinas. No sé si la han hecho un oráculo, una ouija o algo de eso, y han recuperado la receta. ¿Por qué os digo esto?
porque estamos a tiempo de mantener eso que antes nos decía Juan, de rescatar esos, porque no te veía Juan donde estaba, de rescatar esos platos en peligro de extinción. Ahora estamos a tiempo de hacerlo. Dentro de unos años, dentro de 10, 15, 20 años, esas abuelas que todavía saben hacerlo, es posible que ya no estén entre nosotros y las recetas se van a perder. Y aquí es importante que diferenciemos entre los platos tradicionales en dos grandes categorías, con un universo entre ellos. Los platos tradicionales en peligro de extinción. Yo colaboro con el grupo de gastronomía científica que se organizó en Bilbao. Ya hemos sacado una publicación que han sido pues los libros, las recetas de toda España que hemos identificado como más interesantes para rescatarlas de ese peligro de extinción, pero es la punta del iceberg, esto es enorme. Yo no me dedico a esto, colaboro con ellos, yo me dedico más a otras cosas mucho más complejas. Y parece que estoy dándome mérito, pero al final encontrar a la abuela que hace una receta, que te la haga y que te dé su receta, que más o menos mantenerla, es entre comillas sencillo. El problema está cuando tenemos un plato tan popular como la pipirrana, que si os metéis en Microsoft Bing, antes lo hacía Google, ya ahora Google esa opción la ha quitado, y le dice, dime la receta de la pipirrana. 449.000 respuestas, es decir, 449.000 recetas. ¿Cuál es la buena? La vuestra, la de vuestra madre, la de vuestra mujer, la que hacéis en vuestra... Esa es la mejor, seguro. Pero tenemos que de alguna manera buscar algo que nos represente. Si somos más, porque pipirrana hay en otros sitios, si le ponemos el apellido Pipirrana de Jaén, todavía nos quedan 13.400 recetas. Demasiadas recetas para poder abordarla. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Cátedra de Gastronomía Mediterránea? Pues lo más sencillo, empezar por lo que teníamos más fácil, que es lo cercano, lo que conocemos, e iremos explorando y algún día llegaremos a una lejana galaxia para ver qué comen también los extraterrestres. Pero de momento nos centramos en lo que teníamos muy próximo a nosotros, que era Córdoba. Córdoba tenemos una gran ventaja, buenos restaurantes, igual que hay buenos restaurantes, buenas blogueras que nos apoyaron en los estudios que hacíamos, eventos. Tenemos también unos clásicos de la gastronomía que no han tenido nunca estrellas, ni soles, ni demás, pero que en los años 70 y 80 pusieron en el mapa la gastronomía de Córdoba y empezamos a trabajar sobre ello. Hicimos encuestas sobre hábitos y sobre las costumbres gastronómicas de los cordobeses y preguntamos de todo, de cuál era el plato típico, de cuál era el plato favorito, bueno, pues de cómo seleccionar los restaurantes a los que iban, de la salud que tenían algunos de estos platos, es decir, por edades, cómo iba el consumo del rabo de toro o del salmorejo. Y a partir de aquí empezamos a trabajar hasta el punto que pudimos sacar una publicación científica. Los que conocéis la gastronomía, publicar un artículo científico en una revista que ahora mismo está en un Q2 es complicado. Esto tiene mérito. Y es la primera vez que se publica sobre la gastronomía de una ciudad en una revista científica. Y no será la última. Seguimos trabajando en el tema y algún día llevaremos la de Jaén. Hicimos más cosas y es irnos centrando plato por plato, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Fuimos abordando los platos y fuimos viendo esos platos qué características tenían, buscando algo que ya tiene que empezar a sonaros. Si yo tengo 14.000 recetas de pipirrana, yo tengo que hacer algo para saber qué es pipirrana y qué no lo es. Y eso se llama estandarización. Es buscar los ingredientes que sí o sí tienen que estar en la receta, en qué cantidades y cómo elaborarlo. Con esto al final sacamos la receta estandarizada del salmorejo cordobés. Y muchos me han dicho que yo lo que soy es un torquemada y que una inquisición y que yo quiero acabar con la variedad del salmorejo. Bueno, pues no, aquí tengo a mi amigo Juanjo Ruiz, que tiene la salmoreteca, tiene un montón de opciones de salmorejo y que yo espero que siga inventando muchos más y en cada restaurante y en cada casa de Córdoba y de aquí de Jaén también se siga haciendo. ¿Por qué tenemos que estandarizar? Eso que estáis viendo ahí, ¿qué es? ¿Alguien lo identifica? Bueno, fuente. Sí, vamos acertando. Esto es la representación que hizo Sorolla sobre la mezquita de Córdoba. Si alguien ve esto, ya sí la puede identificar, que ese es bueno, pues la fuente que quedó de abluciones de los antiguos musulmanes en la mezquita de Córdoba. Pero esa es la imagen que vosotros tenéis en vuestra cabeza de una mezquita, o de la mezquita de Córdoba. ¿Qué imagen tenéis en vuestra cabeza de la mezquita de Córdoba? Algo como esto. Eso es lo que vamos buscando. Eso es lo que queremos. Cuando venga alguien aquí a Jaén y pida una pipirrana, que sepa qué es lo que se tiene que encontrar y que no se encuentre un sucedáneo. En Córdoba nos encontrábamos salsa de tomate con pan rallado y ajo en polvo,
que lo mezclaban todo y se lo daban al turista y el turista se iba pensando que se había comido un salmorejo. Bueno, empezamos a trabajar con los platos andaluces, hicimos una encuesta provincia por provincia, aquí algunos de los autores de haber hecho aquellas encuestas, Ana, empezamos a difundir, Jaén fue una de las más activas y fuimos viendo cuáles eran los platos más típicos y mucha más información, de la cual voy a ir bastante ligero porque ya me he comido mucho tiempo y quiero simplemente dar unas pinceladas. Pues, por ejemplo, en Almería, pues vimos que las migas de harina, pero también veíamos el calamar. Fijaros que además de ese gráfico de tarta que tenemos ahí que nos dice cuáles son los platos que los almerienses identificaban como más típicos porque eran encuestas populares, también características como, por ejemplo, con qué frecuencia se consume, si lo toman en casa o lo toman en los restaurantes, si lo toman todo el año en una época del año determinada. Pues lo mismo hicimos en Cádiz y ya salieron las tortillitas de... ¿Dónde está Pepe? Las tortillitas de camarones, cómo no podía salir. Allí Pepe también colaboró mucho con esta encuesta. En Córdoba, por supuesto, salió el salmorejo. Esta ya es una segunda encuesta, que la primera que ya publicamos era un 67% los cordobeses que decían que les gustaba el salmorejo y era en la capital, luego lo hacemos en la provincia y había subido un 68%, metiendo todos los platos de la provincia. Quiere decir que cuando nosotros estandarizamos y hacemos algo como esto, el día de la pipirrana, estamos mejorando la propia opinión que los propios ciudadanos tienen sobre sus platos. Ahí estamos promocionando ahora una cosa muy típica, que es el perol cordobés. Estamos también haciendo bastantes actividades. En Granada, bueno, también os estoy marcando en rojo platos que son de verano, el remojón granaíno, esas naranjas con bacalao. Y de Granada os voy a llamar la atención sobre algo muy peculiar. La tortillita del Sacromonte, que es la cuarta en relación a los platos identificados como más populares de Granada, resulta que cuando le preguntan a los granadinos que cuando los comen, nos da esta estadística, que para los que están más lejos y no la pueden ver, lo voy a resumir más. Un 50% nunca han probado la tortillita del Sacromonte. El 32% rara vez. Y cuando viene alguien de fuera, platos para presumir, un 12%. Es decir, el 94% de los granadinos jamás han probado una tortillita del Sacromonte. Es más, los turistas que lo prueban no es la genuina, porque la genuina era con casquería y la que ahora se hace no tiene casquería. En Huelva, que salieron cosas que a uno se llama, oye, la gamba blanca, la gamba, y no son los choqueros. Claro, es que cuando unimos las habas con choco, las patatas con choco y las albóndigas con choco, el 49% de los platos son platos de choco en Huelva. Cosas que, por eso digo que algunas veces parece que no atinamos, pero sí. En Málaga, fijaros que tenemos 3 platos de verano, 3 platos fresquitos, como la porra antequerana, la ensalada malagueña de bacalao y naranja, el ajo blanco con almendra o el ajo blanco con habas. Por tanto, ya estamos viendo también el espeto de sardinas, que también lo están promoviendo para patrimonio inmaterial, el que ha salido a la cabeza. En Sevilla, que estuvimos trabajando y salió las espinacas con garbanzo, ya estamos con la Academia Sevillana trabajando en este plato. El gazpacho, ya lo tenemos aquí también, pero curioso que el gazpacho y los caracoles salían en un 15% los dos. Y cuando iba acercándose la temporada de caracoles, fue subiendo y el gazpacho no subía. Hemos hecho un estudio sobre los caracoles, lo hemos hecho en las 3 provincias de más consumo de Andalucía, Jaén, Córdoba y Sevilla. Y vamos a dar los datos de aquí, de Jaén. Pero obviamente la estrella está aquí en Jaén de los platos populares de vuestra provincia. Y aquí tenemos la pipirrana, la que ha salido con mayor porcentaje de todas las provincias. Es decir, es el plato más unívoco que hay en toda Andalucía, 70%. Pero tenemos otros platos con los que también hemos ido trabajando. Y la popularidad de la pipirrana va subiendo. Fijaros que esto es una gráfica que nos hace Google Trends y que vemos que va aumentando la popularidad de esa pipirrana de una manera espectacular. Curioso que esa fecha que aparece ahí en julio de 23 porque salió una noticia de una taberna que se llamaba La Pipirrana, que le dieron mucho bombo, que también al llamarse igual, pues subió bastante la popularidad. ¿Dónde se busca información sobre la pipirrana? Mayoritariamente en Jaén y principalmente en Linares, también para que nos vayamos orientando. Y esta charla, aunque me comí un montón de tiempo, era sobre la reina y su corte. Vamos a hablar un poquito de los datos que hemos obtenido de la pipirrana, porque no solamente es la receta de la que hablaremos antes, hablaremos después, sino cosas como ¿con quién coméis la pipirrana? Bueno, pues un 58% lo consumen en familia y un 34% con amigos. Luego, con compañeros y miembros de alguna peña y demás, un poquito menos. Pero curiosamente, con amigos más los hombres y los jóvenes más en familia. Vamos también viendo el estado de salud de todo esto cuando vemos los efectos de la edad.
¿Dónde se toma la pipirrana? Pues lógicamente en casa un 50%, en restaurante un 29% y un 21% en el campo. Fijaros que hay mayor proporción en casa y mayor proporción las mujeres en casa. En el campo, más en la provincia que en la capital y en la franja de edad entre los 40 y los 60 años. Los mayores de 60 años no van tanto al campo a comer pipirranas y los más jóvenes tampoco. Frecuencias de consumo varias veces al año, ya hemos perdido esa estacionalidad, pero deciros que, bueno, pues, varias veces al año me he liado. Estamos hablando de la frecuencia mensual, semanal, varias veces o alguna vez al año. Curiosamente, lo más habitual es que se consuma varias veces al año, pero los hombres lo consumen más frecuentemente, o sea, más esporádicamente, las mujeres más frecuentemente. Y en la provincia se consume también más frecuentemente que en la capital. Y la mayor frecuencia, que es semanal, lo tienen las mujeres y lo tienen la franja de edad de 40 a 60 años. Los que lo toman alguna vez al año, es decir, los que lo toman más esporádicamente, principalmente los hombres. Es decir, estamos viendo un plato que hay cierta preferencia por parte de las mujeres. ¿A qué hora comemos la pipirrana? Pues principalmente a mediodía un 68%, pero también lo tenemos un 25% en la cena. Y vemos que el almuerzo aumenta enormemente en la provincia, más con porcentajes bastante altos, y sin embargo por la noche aumenta en la capital. También aumenta para las mujeres en la capital, es decir, muchas mujeres utilizan esto como una cena habitual. Ahora también veríamos la época del año, principalmente en verano, aunque en la provincia nos dicen que no es en verano, sino que es en cualquier época del año. Esa es la opción que salió mayoritariamente. Los mayores, principalmente los mayores de 70 años, no lo toman en otra época que no sea en primavera o en verano. Eso de tomar pipirrana en invierno o en otoño, pues para ellos no existe. Veréis que va apareciendo una información en forma de una bandita hacia aquel lado. Esto es porque hubo una alumna, que en este caso es Alba Peinazo, que es la que hizo el TFG sobre este tema y de ahí lo sacamos. ¿Qué es para vosotros la pipirrana? Bueno, pues para la mayoría un plato principal. Es decir, estamos hablando de ese segundo plato que consumimos cuando hemos tomado unos aperitivos. Sin embargo, para muchos es un entrante. Aquí vemos que el entrante es principalmente en la provincia y como plato principal, principalmente en la capital, y que también es plato principal, principalmente para los hombres, valga la redundancia, y para los jóvenes. Pequeños detalles, con qué me lo como, pues aquí tendríamos bebidas y demás. En principio hemos traído el pan y hay una gran proporción de gente que siempre con la pipirrana toman pan. Y esto es muy interesante porque complementa nutricionalmente la pipirrana, que es bastante bajita en hidratos de carbono y de esta manera aumenta los hidratos de carbono complejos. Los hombres toman más pan, las mujeres toman un poquito menos pan. Y cuanto mayor es la edad del encuestado o de la encuestada, más cantidad de pan come y cuanto más joven, menos. Más en la provincia que en la capital. ¿A qué parecía lógico? ¿Dónde hacemos la pipirrana? Pues lógicamente en un tornillo. El tornillo de madera es el que sale mayoritariamente y con bastante menos proporción, el de cerámica o de cristal o el de barro. Pero aquí, de nuevo, los mayores son los que se decantan por ese tornillo de madera y los hombres más por el tornillo de barro y las mujeres más por el tornillo de cristal. Vamos viendo también. En la provincia se utiliza más también el tornillo de cristal y el de barro mejor que el de madera. ¿De dónde viene la receta? Y aquí estamos mostrando un abuelo, esto no está sacado de internet, este caballero es el abuelo del alcalde de Adamuz y nos estaba haciendo una coña de invierno. Entonces, esto nos viene a demostrar esas recetas familiares y en el caso de la pipirrana, prácticamente casi por unanimidad, es una receta de tradición familiar, aunque mayoritariamente para hombres así, y las mujeres y los que están entre 40 y 49 años, pues hay alguien que le puede haber pasado la receta o la han buscado ahí en internet. Con esto le hemos dado un repasito a lo que sería cómo se come la pipirrana, pero nosotros fuimos más allá y estandarizamos la receta. Cogimos un montón de recetas de particulares, de restaurantes, de recetarios, de internet, las cogimos todas, las metimos en un software, que aquí hay alguna persona que ya la ha trabajado bastante, y al final pues conseguimos identificar cuáles eran los ingredientes fundamentales. Y cuando todo esto empezamos a decírselo, esto quiere decir que me quedarían 5 minutos, vamos a ver si me ajusto el tiempo, empezaron a chirriar cosas. Yo me acuerdo que cuando a Marco Reguera le digo, Marco, esto es lo que ha salido, dice, imposible, ¿cómo va a salir sin vinagre? Pues salió sin vinagre. Cuando fuimos a buscar información, resulta que de a todos los que le habíamos pedido la receta, solo un 49%
decían que le echaban vinagre, cuando nosotros necesitamos que sea al menos el 60%. Pero entre las recetas que al final quedaron para poder estandarizar la receta, nos quedaba en un 24% de la receta. Esto ha pasado prácticamente con casi todas estas sopas frías de las que estamos hablando. Se está perdiendo el uso del vinagre. Y hay que rescatar ese vinagre. Es decir, estamos haciendo un reflejo de la sociedad. Yo no digo lo que yo quiero, yo digo qué está pasando. Ahora la cuestión es que rescatemos nuestros vinagres. Yo he escuchado bastante información de la pipirrana últimamente en prensa. Os recuerdo que además de en Jerez, que os pilla un poquito lejos, aunque tengamos aquí a Pepe, tenéis aquí a Montilla Moriles y tenemos unos vinagres de escándalo que entre Jerez y Montilla y la Palma del Condado nos llevamos todos los premios internacionales de vinagre. Entonces vamos a tirar un poquito por la patria. Ya muy brevemente, porque no tenemos tiempo, deciros que también estudiamos el flamenquín. Esto fue el TFG de Beatriz Vilar Aznar. Y ahí tenéis, bueno, pues que también es un plato que se consume con familia. Aquí hicimos una separación y estudiamos tanto los que eran de Andújar, porque hubo muchas encuestas de Andújar con el resto de la provincia. Hemos quitado aquí todo lo que sería Córdoba y tenemos algunas encuestas de Sevilla también, que estos son solo datos de aquí de Córdoba, y veis la diferencia entre Andújar, que es un plato más familiar que en el resto de la provincia, o por ejemplo, donde se come el flamenquín, que bueno, mayoritariamente en casa en Andújar y ya en la provincia un poquito menos. Cuando hablo de la provincia, aquí incluyo también la capital, porque es Andújar frente al resto de la provincia. Momento del día donde se come, principalmente en el almuerzo, si lo consideran un plato principal. Veréis que empiezan a salir gráficas de diferencia hombres y mujeres, y hay diferencias en cuanto al consumo del flamenquín hombres y mujeres. Yo voy poniendo las gráficas y vamos pasando para haceros una pregunta. ¿Cómo os gustan los flamenquines? ¿Grandes, pequeños, gordos, delgados? ¿El tamaño importa? Señora, algunas me están mirando. Pues señora, ahora daremos datos, pero elegid los que no son muy grandes y os estáis equivocando. En flamenquín, en los demás yo ya no me meto, pero en flamenquín, cuanto más grueso sea el flamenquín, menos aceite capta. Y esto además lo hemos comprobado cuando decimos aceite. Aquí en Jaén yo no tengo que poner el apellido. Si no está por ahí Jesús y que me corrija. Ahí está Jesús. Aquí no le ponemos apellido. En el resto de España hay que poner el apellido. Pero aquí estamos hablando de aceite de oliva virgen. Porque no es lo mismo freír el flamenquín en aceite de oliva virgen que freírlo en otro tipo de grasa. Y aquí tenéis la cantidad de grasa que absorbe en forma de barrita. Y para que os hagáis una idea, eso que está marcando ahora sería el aceite de oliva sin virgen, en el que la variabilidad de la captación de aceite es muy grande porque su viscosidad es menor y por tanto va a depender del tamaño, de la cantidad que ponga y demás, pero cuando estoy trabajando con aceite de oliva virgen extra, la variabilidad es muy pequeña y la captación de aceite es más pequeña. Y cuanto más grueso sea el flamenquín, menos absorbo. Y si alguien está preguntando, me voy a comer un flamenquín, un San Jacobo, ¿qué me engorda menos? A igualdad de peso, bastante menos un flamenquín. Casi la mitad de calorías de absorción de aceite en un flamenquín que en un San Jacobo. Todo lo que son planos van a captar mucho más aceite que los que son cilíndricos. Aplicarlo también a cualquier otro producto que queráis comer. Bueno, aquí tenéis de frecuencia de consumo que se bebe con el flamenquín, la guarnición que se utiliza con el flamenquín. Aquí hay una cosa muy interesante, la salsa. ¿Qué le echáis? ¿Le echáis salsa al flamenquín? Bueno, pues resulta que en Andújar el 75% le echa mayonesa. Y cuando nos vamos al resto de la provincia, un 46% nos le echa salsa. Pero es que si nos vamos a Córdoba, hay un porcentaje bastante alto que le pone salmorejo. Entonces, existen diferencias. Alguien me estará preguntando, ¿pero hay diferencia entre el flamenquín de Córdoba y el de Andújar? En la receta estandarizada, ninguna, ni un gramo de diferencia. Es lo mismo y podemos defenderlo y podemos sentirnos orgullosos todos de él. Una vez que tenemos estandarizada la receta, podemos hacer eso que estáis viendo ahí. Es una tabla de valoración nutricional con todos los nutrientes por 100 gramos por la ración habitual. Podemos ver cuáles son los nutrientes principales que aportan. Ahí tenéis la receta, los ingredientes, la manera de elaboración. No voy a explicar a nadie cómo se hace un flamenquín. Y para ir ya terminando, hicimos también un estudio de caracoles. Fijaros que Jaén, de las encuestas que hicimos, es la que tiene un mayor consumo de caracoles en un 86%, ahí con Sevilla 86-87%. Y ahí tenéis pues dónde se toma, en Jaén vamos a ver que hay más
porcentaje de población que lo toma en los establecimientos. La media andaluza es de un 62%, aquí en Jaén un 90%. ¿Se ha olvidado hacer los caracoles en casa? Bueno, pues las cosas son también para darle una pensadita. Fidelidad al establecimiento. ¿Vamos siempre al mismo sitio a comer? Bueno, pues frecuentemente un 43% en Andalucía, un 31% en Jaén. Aquí no nos gusta ir al mismo sitio. Queremos probar los caracoles en diferentes sitios. Con quien vamos, en familia, con amigos. Aquí aumentamos el porcentaje de los que vamos con los amigos. ¿En qué momento del día no lo comemos? Esto es muy curioso. Salía un porcentaje bastante alto en el almuerzo, 62%, aquí en Jaén 39%. Y sin embargo salía un 80% en la cena, aquí un 87%. O sea, aquí tenemos muy claro que los caracoles es para última hora de la tarde. Ahí tenéis también algunos datos de jóvenes. Repito, vamos muy mal de tiempo, me han dicho que no me pase, así que os voy sacando información. Bebida consumida con los caracoles, principalmente cerveza. Curioso, más las mujeres que los hombres. Los vinos prácticamente se han perdido. Vinos ya generosos ya ni os cuento. La elaboración de caracoles en casa, pues un 65% nunca. Y los que lo hacen con frecuencia, pues estarían en torno a un 10%, un 14% en Jaén. ¿Qué tipo de caracol es el que nos gusta más? En caldo, lo voy a decir más, aquí en Jaén también. Y la cantidad consumida, pues en torno a, estamos hablando de 2 unidades de medida cada vez que vamos. Es decir, no nos pedimos un vasito, sino que nos pedimos normalmente un par de ellos. Aquí tenéis la receta estandarizada, esto no nos interesa. Es curioso, por si a alguien le tiene asquito a los caracoles, una magnífica fuente de proteína, vitamina B12 y de hierro. Magnífica. Así que vamos a irle perdiendo un poquito el asquito a los caracoles. Ahí lo tenéis, muy buena fuente también de magnesio, ahí lo tenéis, magnesio y de hierro, y ahí vitamina B12, vitamina E, vitamina A. Y ya para terminar, así que estamos llegando al final, esto es una parte que es primicia, todavía no se ha defendido, tenemos entre el público a la autora, Laura Martínez de la Rosa, que pues está haciendo su estudio sobre no un plato como estáis viendo ahí, sino sobre 5 platos típicos de Jaén. Y ahí tenéis los primeros resultados sobre la espinaca esparragada, simplemente la estandarización, los valores nutricionales. Ahí tenemos la de los andrajos, esto ya está terminado y tenemos resultados. El aguatao, no se nos podía olvidar. Y seguimos trabajando, y aunque ya ha entregado su TFG, pues se ha comprometido en que vamos a seguir trabajando. Y ya tenemos lanzada la encuesta del bacalao a la baezana, que si queréis contestarla, ahí tenéis un QR, capturáis y a contestar. Para los que no son de QR, pues copiáis la línea que hay abajo, ese de teamurl.com, bacalao a la baez. Tampoco era complicado, no me he matado poniéndole nombres al tema. Y si queréis luego lo vuelvo a poner, y la perdí en escabeche, 3/4 de lo mismo, para que he sido demasiado rápido, la perdí en escabeche, que también es otra de las que estamos preparando, ¿de acuerdo? Con esto ya termino. Como veis, pues me gusta remangarme y meterme en la cocina, pero no me meto nunca solo. Y en este caso me ha alegrado ver entrar por el fondo a mi amigo Marco Reguera, sin el que todo esto hubiera sido imposible. Laurita, que se está partiendo la camisa para sacar un trabajo magnífico, y las manos que nos echan, pues Ana de vez en cuando difundiendo, y Carmina, que está también por ahí difundiendo las encuestas para que llegue a todo el mundo. Con esto y sin esperando no haber sido demasiado pesado, termino y me quedo a vuestra disposición por si hay tiempo de alguna preguntilla o algo. Vamos mal de tiempo. Bueno, pues me buscáis luego.